Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven. Le habla su servidor, el hermano Juan Manuel Méndez Valverde, desde la Iglesia Cristiana Pentecostal del Movimiento Misionero Mundial en La Bonita de Pérez Celedón. Le damos la bienvenida a nuestro programa, La Palabra de Verdad. Un saludo muy especial en el amor de Jesucristo a nuestros hermanos de la iglesia local, a nuestros pastores, el reverendo Fabián Méndez, la pastora Seidy Villarreal. Saludamos a nuestras autoridades que nos presiden en el Señor. También saludamos muy especialmente a los varones de esta iglesia en las que nos congregamos. Y saludamos también al amigo y amiga que va a tener acceso a esta enseñanza, que va a tener acceso a esta enseñanza de la palabra que queremos compartir con usted. Desde ya esperamos que esta enseñanza sea de grande bendición para usted, para su familia, para edificación de su hogar, porque la palabra de Dios es una palabra viva. Y hoy queremos continuar con nuestra serie, las 7 dispensaciones. Hoy nos corresponde enseñarle a usted sobre la segunda dispensación. Esta dispensación tiene por nombre la dispensación de la conciencia o antediluviana, para lo cual vamos a irnos a las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 7, donde la palabra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. También vamos a leer otra porción de las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 6, del verso, vamos a leer unos versos ahí, el verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vamos a orar para que el Señor se glorifique a través de esta enseñanza. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos toda la gloria, Señor, la honra, la alabanza y la adoración debida a tu santo nombre. Sabemos que es por ti que estamos aquí, Señor, que eres tú el que abre las puertas, el que permite esta oportunidad maravillosa de compartir la enseñanza de tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora que esta enseñanza sea de bendición y de edificación para todo aquel que tenga la oportunidad de verla, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a estar hablando en este video sobre la segunda dispensación, que como ya dijimos es la dispensación de la conciencia, también conocida como antediluviana. Y al igual que lo hicimos en la enseñanza anterior sobre la dispensación de la inocencia, vamos a compartir 6 puntos importantes. El primero de ellos, el estado del hombre al principio. El segundo, la responsabilidad del hombre. El tercero, el fracaso del hombre. El cuarto, las consecuencias del fracaso. El quinto, el juicio de Dios. Y el sexto punto será una luz de esperanza, una esperanza gloriosa de redención. Si usted vio el video anterior, recordará que la dispensación de la inocencia terminó como lo dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así terminó la dispensación primera, la anterior que enseñamos, con el hombre siendo expulsado del huerto del Edén a causa de haber desobedecido a Dios, a causa del pecado, de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es así entonces como empieza la segunda dispensación de la conciencia. Esta dispensación comprende desde la caída del hombre hasta el momento del diluvio. Esta dispensación es el resultado de la
desobediencia del hombre en el huerto del Edén, por haber desobedecido a Dios, por causa de haber perdido la inocencia con que Dios había creado al hombre, y ahora ha pasado a un estado de conciencia, a un estado de conocimiento del bien y del mal. La palabra dice que los ojos del hombre fueron abiertos, es decir, llegó a un estado de conciencia. Pasó de la inocencia a la conciencia. A partir de este momento ya el hombre tiene conocimiento de lo que es el bien y el mal, y por lo tanto debe vivir conforme a esa responsabilidad que es tener el conocimiento del bien y del mal. La gloria sea para el Señor. Esta dispensación comprende la porción de las Sagradas Escrituras que va desde el capítulo 4 del Génesis hasta el 7. Aquí vamos a encontrar algunos eventos importantes. Hay muchísimos, pero algunos eventos importantes, como que Adán engendró hijos, se dio el primer asesinato en la historia bíblica, y uno muy importante, el diluvio, que marcará el final de esta dispensación. También podemos hablar de personajes muy importantes que la Biblia nos muestra que vivieron durante este periodo, esta dispensación, como Caín, como Abel, como Enoc, como Set y como Noé. Esta dispensación empieza con una esperanza de un nuevo linaje de hijos de Dios por medio de la descendencia de Set. Un nuevo linaje hacia una línea mesiánica prometida por Dios. Y eso lo habíamos recalcado ya en la enseñanza anterior, cuando hablamos en Génesis 3:15, que el Señor le habla a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la promesa que tenemos de una línea mesiánica. Entonces, el punto número 1 es el estado del hombre al principio de esta dispensación. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba el hombre? ¿En qué condición estaba? Recordemos, como lo dijimos, que la primera dispensación termina con el hombre siendo expulsado del huerto del Edén. Ya el hombre no está en aquella condición de aquella criatura sin pecado, sin mancha, sino que ahora los hombres están caídos de la gracia. Son criaturas pecadoras que tienen gran necesidad de la gracia de Dios, pasando de aquella condición preciosa en que se vivía en el huerto del Edén a una condición de pecado. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y ahora estaban conscientes de su condición. Cuando Dios llegó a confrontar a Adán en el huerto del Edén, no necesitó decirles que estaban desnudos, decirles que habían cometido algún pecado. Ellos mismos se habían ido a esconder a causa de que sus ojos habían sido abiertos, de que ya ahora pasaron de ese estado de inocencia a un estado de conciencia, de conocimiento del bien y del mal. Y entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es como una habilidad que tiene el hombre de juzgarse a sí mismo. Es como una alarma que se enciende, como la alarma, no sé, del auto, cuando algo no anda bien y se enciende una lucecita roja o verde o de otro color que nos avisa que algo no está bien. Así es la conciencia. La conciencia nos hace saber cuando algo está bien o cuando algo está mal. Advierte del pecado, ya sea a través de lo que llamamos la ley natural o a través de la ley de Dios que Dios dio después a su pueblo escogido. Pero hay algo importante que debemos considerar. La conciencia no salva al hombre por sí misma. El pecado del hombre, solo hay una forma de que sea perdonado, y es por la sangre del Cordero de Dios, no por méritos propios, sino por aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Sin embargo, siguiendo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, la conciencia del hombre puede llegar a estar cauterizada y marcada por el pecado y la maldad, de tal modo que no condena ni juzga al hombre. Es decir, estar tan cauterizada, tan inutilizada, que no le dice al hombre o no le hace saber al hombre cuando está haciendo algo malo. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 2,
por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Es decir, que es algo bíblico, es una enseñanza bíblica, que la conciencia del hombre puede llegar a estar cauterizada. La conciencia es como una balanza. La balanza se inclina de un lado o del otro, dependiendo del peso que tenga. Entonces, en nuestro caso, nuestra conciencia se va a inclinar dependiendo de la verdad que conozcamos. Hacia ese lado se va a inclinar nuestra conciencia, o hacia ese lado va a poder actuar el hombre dependiendo de la verdad que conozcamos. Es ahí la importancia vital de que conozcamos a Jesucristo y la verdad de la palabra, para que nuestra conciencia no se incline hacia lo malo. Como lo enseñamos en el video anterior, el pecado del hombre, la desobediencia de Adán y Eva, tuvieron consecuencias para ellos mismos, para la tierra, en aquella época o en aquel tiempo. Sin embargo, esas consecuencias no se quedaron ahí, fueron más allá, pasaron a las nuevas generaciones. Y es así como llegamos a las consecuencias que esta desobediencia, que este pecado trajo para el resto de la humanidad. En esta dispensación del hombre viviendo bajo la conciencia, encontramos el relato del primer asesinato ocurrido en la historia bíblica. Ahí en Génesis capítulo 4, verso 8, la palabra relata, hablando de cómo Caín asesinó a su propio hermano Abel. Dice así la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A causa de la maldad que había en el corazón del hombre, en este caso Caín, mató a su hermano. Versos anteriores la palabra nos enseña que Dios se agradó del sacrificio ofrecido por Abel, pero no así de lo ofrecido por Caín. Y por lo tanto allí nació la envidia, los celos, y esto llevó a que Caín derramara sangre inocente, la sangre de su propio hermano. Que dicho sea de paso, Abel es tipo de Jesucristo, del sacrificio que Jesucristo habría de hacer por nosotros. Pero la maldad no solamente se dio en el caso de Caín. Hubieron consecuencias, o más bien el alcance de esta maldad fue general, fue universal, incluso llegó hasta nuestros días. Hubo una maldad generalizada que alcanzó a los hombres de esta dispensación, que vivieron durante esta dispensación de la conciencia. Génesis 6:5 nos enseña lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué vio Jehová? Que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad había crecido, y la inclinación del corazón del hombre era hacer ¿qué? Maldad. Todo el tiempo, de todos los días de su vida, buscaban hacer la maldad. Es decir, como consecuencia del pecado ocurrido durante la dispensación de la inocencia, ahora durante la dispensación de la conciencia, la maldad se ha incrementado grandemente en todos los seres humanos. Hablemos ahora un poquito del punto número 2, que son las responsabilidades del hombre durante esta dispensación. En cada una de estas dispensaciones Dios le da una responsabilidad que el hombre debe cumplir para con Dios. Ahora, como lo hemos recalcado, el hombre tenía conocimiento del bien y el mal. Con este conocimiento, o ahora que tiene este conocimiento, el hombre también tiene la responsabilidad de vivir conforme a ese conocimiento, de vivir conforme a esa distinción que ahora puede hacer entre el bien y el mal. Es decir, ahora el hombre está obligado a hacer lo bueno y evitar lo malo según su propia conciencia le dicta. El hombre debía hacer lo que la conciencia aprobaba y evitar lo que su propia conciencia condenaba. Por ejemplo, Abel hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y Dios se agradó de eso, pero Caín escogió hacer lo malo, terminando esto en un asesinato, como ya lo dijimos. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 4:2-5. Dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Es decir, cuando fueron a entregar ofrenda a Jehová, había conciencia tanto en Abel como en Caín para decidir hacer lo correcto. Sin embargo,
Abel escoge hacer lo correcto, entregarle lo mejor a Jehová, la mejor ofrenda, y Caín entregó su ofrenda y como a Dios no le agradó, entonces se ensañó, se llenó de odio, de ira contra su propio hermano. Y por eso fue que terminó asesinando a su propio hermano. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, había una conciencia de qué era lo que había que hacer, de cómo había que hacerlo. Y por esa fe que Abel tenía, él decidió, esa fe que tenía en Dios, decidió entregar un mejor sacrificio, darle a Jehová lo mejor que él tenía. Mientras Abel decidió escoger cualquier cosa, entregarle a Jehová su ofrenda sin tener mayor consideración. Y Dios entonces en Génesis 4:6 le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, y aquí Dios le recalca esa capacidad, esa conciencia que Él le ha dado al hombre para tomar la decisión. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué le dice el Señor? Si usted escoge hacer el bien, yo lo voy a enaltecer. Pero si usted escoge hacer el mal, por ahí anda el pecado tocando a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el enemigo va a seguir andando detrás de esto. Y Dios le está diciendo a Caín, cuando el enemigo venga a tocar a su puerta, no es que va a venir a buscar controlarlo, va a ponerse a sus servicios. Y lo que haya en su corazón, la maldad que haya en su corazón, va a brotar. Y usted va a hacer eso. También queremos hablar del fracaso del hombre. Porque cuando el hombre en cada dispensación no es capaz de cumplir con la responsabilidad que tiene para con Dios, viene irremediablemente el fracaso. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 6 del libro del Génesis. En el verso 5 específicamente dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya lo hemos hablado esto. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El hombre ahora tenía una conciencia que le decía qué era lo bueno, qué era lo malo, qué debía hacer, qué no debía hacer. Y sin embargo el hombre fracasó porque su inclinación fue hacia lo malo, hacia lo desagradable delante de los ojos del Señor, lo que provoca la ira de Jehová. Y Génesis 6, 11 y 12 nos enseñan, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El hombre no escogió hacer lo bueno, no escogió hacer la bondad, sino que se corrompió. Y se corrompió delante de ¿quién? Delante de Dios. Dios estaba consciente, podía ver aquella maldad terrible que estaba creciendo cada día más en la humanidad. Y la tierra se llenó de violencia. Se llenó de violencia. ¿Y qué pasó entonces? Y miró Dios la tierra. Y aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, prácticamente todo ser humano se había inclinado hacia la maldad, hacia hacer lo desagradable, lo que provoca la ira de Dios. Y es por eso que más adelante en esta dispensación va a venir el diluvio. ¿Qué hacía el ser humano? En lugar de escoger hacer lo bueno para agradarle a Dios, se inclinó a hacer lo malo, a cometer pecado, a desobedecer, a rebelarse contra Dios. Sin embargo, no todo estaba perdido en esta dispensación. Porque la palabra nos enseña que hubo hombres que marcaron la diferencia. Nos enseña que hubo 3 hombres justos por lo menos, que la palabra los menciona en esta dispensación. El primero de ellos lo podemos encontrar en el capítulo 4 y es el mismo Abel. Porque Abel, siendo él un hombre también como Caín, pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Esto nos habla de que este hombre Abel tenía buen testimonio delante de Dios. De otra manera Dios no se hubiera agradado de él. Pero él no es el único. Abel no fue el único hombre justo que vivió durante la dispensación de la conciencia. También la palabra nos enseña sobre un hombre excepcional llamado Enoc. Génesis 5:24 dice de él, caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que Enoc era un hombre recto delante de los ojos de Jehová. Y por eso Dios le llevó, le sacó de en medio de aquella generación de pecado para librarle de lo que vendría más adelante. Y el mismo Judas en su epístola, en su carta, en los versos 14 y 15, da testimonio de este hombre llamado Enoc. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué nos enseña Judas sobre Enoc? Que Enoc predicó un mensaje, que Enoc habló a aquella generación de lo que vendría y les recalcó, les hizo saber su condición de pecado. Y un tercer hombre justo que vivió durante este tiempo, que también es digno de mencionar porque marcó la diferencia en una generación de pecado, es el mismo Noé. En el capítulo 6 del Génesis, en el verso 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No hay forma alguna de hallar gracia ante los ojos de Dios, a menos que hayamos decidido vivir una vida de rectitud, que hayamos decidido vivir conforme a Dios le agrada. Y Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué es lo que dice esto? Que Noé le creyó a Dios, que cuando Dios vino y le dio un mandato a Noé de hacer un arca, de hacer cosas que nunca antes se habían visto, Noé fue obediente. Noé obedeció a Dios y hizo lo que Dios le mandó. El siguiente punto son las consecuencias de este fracaso del hombre, porque el hombre volvió a fracasar en su intento de agradar a Dios, en su intento de cumplir el propósito para el cual Dios lo tenía establecido en aquella dispensación de la conciencia. Entre las consecuencias que encontramos, la primera es que los años de vida del hombre fueron acortados. La palabra nos enseña de hombres que vivieron muchísimos años. Matusalén 969 años, Adán 930, Set 912, Enós 905 años. Pero en Génesis 6:3 Dios dice lo siguiente, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, los días del hombre fueron acortados como consecuencia de su fracaso ante lo que Dios estaba haciendo con ellos, o lo que Dios quería que ellos llegaran a hacer. Y también encontramos una consecuencia todavía más seria, de alcance más catastrófico, que fue la muerte de casi todos los de aquella generación, como nos lo enseña Génesis 7, 22 y 23. Dice la palabra que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió, pereció a causa del diluvio. Así fue destruido todo ser viviente que sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Es decir, como consecuencia de este fracaso, la humanidad entera fue raída por medio del diluvio, que ya casi vamos a hablar del diluvio, pero fue raída y todos murieron, incluidos animales, incluidas las bestias, las aves. Como consecuencia de este pecado, de este fracaso del ser humano, vino el juicio de Dios, que es nuestro siguiente punto, porque en cada dispensación hay un juicio de Dios. Y el juicio de Dios para esta dispensación fue el diluvio. Fue el diluvio contra aquella generación. Génesis 6 y 7 nos enseña, dice, y se arrepintió Jehová de haber creado, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios ve aquella maldad, aquel ser humano inclinado por completo a la maldad, dice, y se arrepintió de haberlo hecho. Y dijo Jehová, raeré al hombre de la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Al ver tanta maldad, Dios decide raer, eliminar de la tierra al ser humano. ¿Por qué? Porque él se había corrompido delante de Dios, porque la tierra estaba llena de violencia, porque el corazón del ser humano estaba inclinado a hacer lo malo, a hacer la maldad. No había muchos hombres en aquel tiempo dispuestos a hacer lo que Dios le agrada. Y es por eso que Dios decide enviar un diluvio, algo que nunca antes había existido en aquella generación. En aquella generación no llovía, la tierra era regada por medio del rocío, pero no había existido lluvia. Y mucho menos había existido un proyecto semejante al que Dios le da por tarea a Noé de realizar, que era construir un arca. ¿Cuál era el propósito del arca? Era redimir, liberar, preservar a los justos de aquella generación del diluvio. Y entonces Dios le encarga a Noé la construcción del arca. Si leyésemos Génesis capítulo 6, versículos del 14 al 22, podríamos encontrar las instrucciones específicas que Dios le dio a Noé de cómo construir aquella arca. Y en el verso 13 Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Dios se comunica con Noé. Eso significa que entre Noé y Dios había comunión, que este hombre, como dice la palabra, había hallado gracia delante de Dios, y Dios se comunica con él y le hace saber que va a destruir la tierra. Y en Génesis 7:1 Dios le dijo a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es decir, Noé decidió obedecer a Dios, construir aquella arca en medio de una generación que lo único que sabía hacer era violencia. Ahora piense por un momento, ¿qué reacción pudo haber tenido aquella generación al ver a Noé construir un arca? Algo que nunca habían visto. Hablar de un diluvio, algo que jamás se imaginarían. Quizás hasta su propia familia se sintieron extrañados, pero en el capítulo 7 vemos cómo Dios le ordena a Noé con su familia entrar en aquella arca. ¿Para qué? Para ser preservados de aquella hora de juicio que venía sobre la tierra. Y Dios le dio especificaciones también de no solamente cuáles seres humanos, quiénes de esos seres humanos debían entrar, que eran Noé y su familia, sino también de los animales que debía llevar. En Génesis 7, 2 y 3, el Señor le explica a Noé quiénes o cuáles animales debe llevar en aquella arca. Le dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios quería que se preservara las especies animales para cuando viniera el tiempo en que el diluvio hubiera terminado. Ahora es interesante notar que de los animales limpios, los que eran puros, llevaba 7 parejas. ¿Esto por qué? Porque Noé y su familia necesitaban alimentarse. Y cuando Noé en el capítulo 7, verso 1, sube al arca, Dios le dice que 7 días después va a venir el diluvio. 7 días después. Y así se cumple. Pasados 7 días, Dios le dijo: yo haré llover. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. A veces nos asustamos cuando llueven 4 horas seguidas o 3 o una lluvia fuerte, pero aquí llovió 40 días y 40 noches, porque Dios así lo había mandado. ¿Y qué hizo Noé? ¿Asustarse, salir corriendo? No. Génesis 7, 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé fue obediente. Noé le creyó a Dios. Noé creyó lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Él creía que aquello iba a suceder y por lo tanto hizo el arca. Aunque lo tacharan de loco, aunque le dijeran lo que le dijeran, él decidió construir aquella arca. ¿Qué sucedió con Noé y su familia? Ellos fueron salvados. Como nos lo enseña Génesis 7:17, dice la palabra: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, tal como Dios había dicho que iba a suceder. ¿Y qué hicieron las aguas? Alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Mientras todo lo demás, seres humanos, animales, bestias, perecían bajo las aguas, el arca en la que Noé iba con su familia y aquellos animales fue alzada por las mismas aguas
para ser preservados de aquella extinción que Dios había ordenado. Y entonces, a causa de este diluvio, ¿qué sucedió? Bueno, las aguas, dice Génesis 7:19, subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. En este tiempo en que usted y yo vivimos, sabemos que el punto más alto de la tierra es el monte Everest. Y sin embargo, si el diluvio fuera hoy, ese monte Everest quedaría cubierto por las aguas del diluvio, por las aguas enviadas por Dios. Y la palabra es específica cuando dice 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Las aguas cubrieron toda la tierra. No dejaron absolutamente nada sin cubrir. ¿Por qué? Porque Dios así lo había mandado. Cuando Dios decide enviar un juicio, Él lo envía. Y la razón por la cual Él envía el juicio se cumple. ¿Y cuál fue el resultado de todo aquello? Como ya lo habíamos mencionado, y murió toda carne de lo que se mueve en la tierra. Aves, ganados, bestias y todo reptil. Todo lo que tenía aliento de vida murió. Y fue destruido todo ser viviente que vivía en la tierra. Pero Noé y su familia fueron preservados. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Absolutamente nada podía sobrevivir. Ningún ser de la tierra podía sobrevivir en aquel momento, 150 días bajo las aguas. Sin embargo, a todo esto hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza, una esperanza gloriosa de redención. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Noé primero había hallado gracia ante los ojos de Dios, y por eso Dios no permitió que pereciera en aquel diluvio. Noé había decidido hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, obedecerle al mandato de Dios de construir un arca para preservar su familia. Y primera de Pedro 3:20 nos enseña: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué específica que es la palabra? Lo confirma aquí el escritor, el apóstol Pedro, que 8 personas fueron salvas. Noé con otras 7, o sea, Noé y su familia fueron salvas. Pero Dios no dejó a Noé en el arca con toda su familia y los animales para siempre, porque Dios tenía un plan con Noé y su familia. El comienzo de una nueva generación, la simiente de la mujer, que allá en la dispensación de la inocencia Dios había hablado que su simiente iba a ser la que se iba a levantar contra la serpiente. Esa simiente no podía perecer, porque Dios así lo había dicho. Y en el capítulo 8, específicamente en el versículo 1, se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de aquel hombre que había hallado gracia ante sus ojos, que estaba en aquella arca por tantos días, por tanto tiempo con su familia, y de todos los animales y de todas las bestias y los que estaban con él. Y hizo pasar Dios un viento fuerte sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Disminuyeron las aguas. Dios se acordó de Noé y su familia. No los dejó perdidos, no los dejó ahí a la aventura, sino que se acordó que ellos estaban allí en aquella arca y que necesitaban volver a la tierra para que empezara la nueva dispensación, el nuevo propósito de Dios para la vida de ellos. Es así como podemos darnos cuenta que la descendencia de la mujer va a continuar por medio de un pacto que Dios hace con Noé y de lo que Dios le pide a Noé alcanzar. Y si nos vamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el verso 23 y específicamente también en los versos 36 al 38, nos vamos a encontrar que podemos trazar una línea directa desde Jesús hasta llegar a Noé, hasta llegar a Set, hasta llegar a Adán. Es decir, que esta familia de 8 personas que fueron salvadas nos aseguran que más adelante, en el futuro, vamos a tener a un Mesías, que hay una descendencia por medio de la cual va a ser posible que nuestro Mesías y Redentor nazca en la tierra para traer salvación. Así como nos enseña Romanos 5:18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres
la justificación de vida. ¿Qué significa esto? Por medio de aquella familia de 8 que se está salvando, que Dios está permitiendo que se baje del arca para poseer la tierra, y esto lo vamos a ver en el siguiente video con la siguiente dispensación. Dios está asegurando que la simiente de la mujer va a continuar, que la simiente de aquella mujer que fue engañada por la serpiente y pecó allá en el huerto del Edén, esa simiente va a continuar, y un día se levantará uno, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Se levantaría para morir por nosotros, para traernos salvación y vida eterna. Finalmente le quiero decir que Dios no quiere que nosotros vivamos o que nos dejemos guiar por la conciencia, sino más bien por su Santo Espíritu y por su palabra. Esta dispensación de la conciencia finaliza cuando viene el diluvio y elimina a toda la humanidad excepto a la familia de Noé, a causa del pecado. Que Dios le bendiga de manera especial y le esperamos en nuestro siguiente programa, La Palabra de Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor.